voy a compartir pantalla, la pantalla que era la presentación que habíamos hablado la otra sesión. Por favor, Freddy, si me confirmas una vez que se vea. Ya, ahorita está. Fantástico. Entonces, la idea de esta reunión era de hablar de gestión comunitaria y desarrollo. Habíamos hablado qué es la gestión comunitaria desde una visión sociocomunitaria que implica también un conocimiento del territorio, de un trabajo en territorio con las comunidades. Habíamos hablado de qué es desarrollo y cuáles son los modelos que sustentan este proceso. Hablamos de modelos en conflicto, un modelo extractivista versus un modelo más de conservacionista. ¿Qué quiere decir esta concepción que sustenta el proceso institucional desde las organizaciones del desarrollo de gestión comunitaria? Hablamos también de esta historia que yo les había hablado, basada en un hecho real que se llama la Guerra de las Alfombras, y cómo, en definitiva, a veces los mejores deseos nos pueden llevar a las peores situaciones. Como un ejemplo justamente de un proceso que tiene que estar basado en un intercambio de información, en una constante comunicación con las comunidades. Y hablamos de los modelos que sustentaban este proceso evolutivo de cómo veíamos la concepción de desarrollo, la concepción de Estado, de cómo se desarrollaba. Dimos un ejemplo, ¿no?, de cómo la Constitución de 1830, definía a un grupo de la población con sin duda, términos bastante complejos, un poco como para ejemplificar cómo esta concepción de desarrollo iba evolucionando en el tiempo. Hablamos en definitiva también de cómo el concepto de Estado iba en constante también cambio, ¿no?, desde el Estado absoluto al Estado de Derecho, al Estado de Derechos. Y en este punto pues se presenta este concepto, que es un concepto que de alguna manera se acuña en la Constitución ecuatoriana, del summa causae, ¿no?, el buen vivir, este concepto del buen vivir. Y de aquí retomaríamos entonces nuestra conversación. Como habíamos hecho en las reuniones anteriores, cada cierto tiempo pues abriremos un espacio para la conversación, para el debate. También ese es el objetivo que nosotros tenemos, abrir este espacio sobre todo y fundamentalmente la escuela de líderes tiene como objetivo abrir un espacio de intercambio de conceptos, de diálogo, escucharles a ustedes, no necesariamente como habíamos mencionado anteriormente, hay ideas preconcebidas o una visión sobre la otra, hay una complejidad de lectura sobre nuestro entorno y es un espacio de intercambio. Antes de empezar, nuevamente enfatizar, agradecerles su participación, que ustedes están aquí, que están invirtiendo su tiempo y están siendo parte activa de este proceso. Así que nuevamente muchísimas gracias. Nos acompañan algunos nuevos graduados de nuestro primer nivel, así que también sean bienvenidos, sean bienvenidas. Bueno, partimos entonces del concepto del summa causae, ¿no? Y este es un concepto muy importante porque en definitiva marca la cancha de cómo desde una concepción, llamemos más oficial, se define el desarrollo. Y el summa causae, como bien dice ahí, es una concepción de desarrollo vinculada a la cosmovisión ancestral de la vida. Es una propuesta política que se ha traducido como en un buen vivir, aunque algunos expertos señalan que este es un concepto que va más allá de una traducción tan literal. Y lo que está diciendo sería más bien una vida a plenitud, cómo desarrollar una vida a plenitud del summa causae. Un concepto importante, un concepto necesario ponerlo en el marco de cómo se concibe el desarrollo, cómo se desarrolla este concepto también desde una visión local, nacional. Si bien estamos en un entorno donde estamos vinculados a procesos que van más allá del país, es importante saber que sin duda esta es una propuesta válida. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero sin embargo lo que busca es justamente alinear lo que serían las políticas públicas desde este concepto, ¿no?, de una vida a plenitud. Y es importante mencionarlo desde esa perspectiva. Muy bien. ¿Cuáles son estos principios básicos que presenta este concepto de una vida a plenitud, del summa causae?
Como les digo, no necesariamente pueden estar de acuerdo con esto, pero sí es importante entenderlo en su complejidad, porque sin duda es un es un concepto transversal que tiene ciertas aristas, ciertos alcances. Uno, la relacionalidad, que se refiere a la interconexión entre todos los elementos de un todo. El concepto de suma causa es que todo está interrelacionado, ¿no? Que todo está en un balance. La otra es la reciprocidad, que tiene que ver con la relación recíproca entre los mundos, ¿no? De arriba, de abajo, de ahora, entre los seres humanos y la naturaleza, una especie de coparticipación. Tomemos en cuenta que este concepto, que viene del quichua, sin duda está relacionado a una tradición de cómo se definía esto, y sobre todo desde los pueblos quichuas, y está sin duda relacionado a un proceso histórico también que viene conexo con la llegada del Inca aquí a lo que ahora conocemos como el Ecuador. Y esto es importante justamente por cómo se definen los mundos. Dentro de la concepción, la cosmología, llamemos el mundo quechua, quichua, hay tres mundos que se interrelacionan en un mismo momento. El de arriba, que sería el de los espíritus; el de abajo, que sería el de los ancestros; y el de ahora, que sería nuestra existencia en ese momento. Y en este proceso, estos mundos se interrelacionan, tienen una conexión. Hay ciertas cosas interesantes que suceden desde el punto de vista de este mundo. Por ejemplo, en el mundo quechua, era muy importante la presencia de los muertos en la casa, por ejemplo. No sé cuántos de ustedes tal vez hayan tenido la oportunidad de haber ido a Perú, de haber estado ahí o conocer cómo fue esos procesos, pero por ejemplo, una de las prácticas comunes era que una momia de un muerto tenía tanto poder como un vivo. Es solo un poco como para ejemplificar cómo estos mundos se interrelacionan, se conectan, no necesariamente son desde una visión occidental, ¿no? Que tenemos esta visión desde la visión occidental, hay una secuencialidad: uno nace, crece, se reproduce, muere, y después de muerto viene una vida que no tenemos la certeza de cómo será, pero pensamos que es un mundo espiritual. En este mundo del suma causa y de algunas de las poblaciones ancestrales, estos mundos se interrelacionan, conviven al mismo tiempo, ¿no? Hay una relación entre el ser humano y la naturaleza que es que es evidente, que está ahí, que está presente, no necesariamente desde el punto de vista de la explotación de la naturaleza como un recurso, sino como un balance entre los unos y los otros, una especie de coparticipación, como bien se menciona ahí. La correspondencia, que se refiere a los elementos de la realidad que corresponden de una manera armoniosa, de una manera proporcional. Yo uso los recursos de una manera proporcional, de acuerdo a mis necesidades, y no desde una visión de rédito, de ganancia, de sacarle provecho. La complementariedad, que se basa en que los opuestos pueden ser complementarios, ya que nada está por demás. Eso es importante: nadie sobra, nadie falta. Son principios básicos, como yo les mencionaba anteriormente, que tratan de ejemplificar que este concepto es mucho más complejo que simplemente decir el buen vivir. Es esta vida a plenitud, y esta vida a plenitud implica algunos principios que, como ustedes pueden ver, son complejos, tal vez son difíciles de entender desde una visión occidental, secuencial, pero que son importantes tomarlos en cuenta, porque lo que se trata de hacer en este nuevo contrato social que se firma entre los miembros de una sociedad, que sería el Ecuador en el 2008, este es un puntal fundamental. También algo importante que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de gestión comunitaria es cómo se redefine la pobreza, ¿no? No es necesariamente entre pobres y no pobres, sino desde una perspectiva de vulnerabilidad y de fragilidad. Estábamos acostumbrados a una visión de las políticas públicas de pobres versus no pobres, quiénes son, quiénes no son, cómo sacamos a las personas de la pobreza, pero hay ciertos niveles de pobreza que hay que tomar en cuenta, que son multidimensionales, que son complejos. Uno puede ser
pobre monetariamente, pero no necesariamente pobre en el sentido de acceso a recursos. Damos un ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, con las poblaciones en la Amazonía. Hay muchas poblaciones que son pobres monetariamente, pero que se asientan sobre recursos que son muy ricos. Entonces, esto nos hace pensar en la pobreza no desde esta bipolaridad entre ser y no ser, sino desde una perspectiva de la vulnerabilidad. Y desde esta perspectiva de la vulnerabilidad y de la fragilidad es que se definen las políticas públicas justamente para aportar, ayudar, promover que las personas puedan salir de este estado de vulnerabilidad y de fragilidad. Eh, Se propone también transitar desde la lógica de la satisfacción de necesidades básicas dirigidas justamente a simplemente la superación de la pobreza hacia la protección de toda la población. Entonces, no es como les decía anteriormente esta bipolaridad de salir de la pobreza, porque yo puedo salir de la pobreza, pero de todas maneras necesito un marco de protección social. Un poco lo que ha ocurrido con la pandemia es justamente eso. Esta fragilidad, ¿no?, de las personas que se han visto afectadas, que han perdido sus actividades económicas, y haber perdido estas actividades económicas les ha llevado a regresar a la pobreza, que esto está ocurriendo en la región, en América Latina. Estudios económicos, la misma CEPAL hablan justamente de una de las características de la pobreza en nuestra región, es justamente esta, la fragilidad que existe para entrar y salir. Cualquier evento puede hacer que una persona que salió de la pobreza vuelva nuevamente a un estado de pobreza, pobreza extrema. Y esto es importante en el concepto de la protección. La idea de protección es de crear estas políticas públicas de protección social que permitan justamente crear un colchón, ¿no? Eso sería el concepto como el concepto más óptimo, de crear un colchón social que está definido por la política pública, por la inversión pública, y que nos permite entonces que estas eventualidades, estas coyunturas, no hagan que las personas puedan verse sumidas en la pobreza nuevamente. Por ejemplo, la CEPAL habla un poco de esto desde la perspectiva de que todas estas inversiones públicas que se han hecho en la región, en América Latina, en diferentes ámbitos y aspectos, nos llevan a pensar de que lo que se hizo fue sí crear una bonanza coyuntural, pero que no necesariamente lograba solventar problemas estructurales más graves. Sin duda, los problemas estructurales no son fáciles de resolver, tienen una serie de aristas, de complejidades que hay que tomarlas en cuenta, y que no son de la noche a la mañana que están resueltos, ¿no? Esto es un poco como para esta concepción de la pobreza. La concepción de la pobreza es muy importante cuando hablamos desde el punto de vista de gestión comunitaria, desde el punto de vista de desarrollo. El objetivo justamente es, como les decía, ¿no?, ampliar el sistema de protección social de manera que permita continuar con una reducción de estos parámetros de pobreza de una manera simultánea que permite abordar el fenómeno estructural. La pobreza no es algo coyuntural necesariamente. La pobreza en sus diferentes características es una situación estructural que demuestra una serie de factores, de limitaciones, de debilidades estructurales de la sociedad que no necesariamente han sido resueltas de manera correcta o que se han logrado una solución de manera correcta. Son temas que hay que como abordarlos, tomarlos en cuenta de que el sistema de protección social lo que busca es justamente un poco nivelar la cancha. Que no necesariamente cualquier evento o eventualidad nos lleve nuevamente a una persona X, Y o Z a una situación de pobreza. Un poco lo que se basa esto es en un modelo, hasta cierto punto, si cabe el término, del estado de bienestar. El estado de bienestar, ustedes deben conocer, nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
y lo que busca el estado de bienestar es que todas las necesidades básicas de esa población estén solventadas, estén cubiertas, tengan una base sólida sobre las cuales entonces una persona sepa que se va a poder jubilar, que va a tener una jubilación de unas características, llamemos, básicas necesarias para poder tener una subsistencia normal, que va a poder ir a una escuela, que va a tener un sistema escolar de cierta calidad, que va a poder acceder a la educación universitaria, superior, técnica. Son aspectos que se definen en el concepto del estado de bienestar, que nacen a raíz de estas políticas keynesianas, políticas económicas keynesianas. La política económica keynesiana es justamente de inversión pública para poder solventar estas características que acontecen después de una guerra tan sangrienta como la Segunda Guerra Mundial. Y este estado de bienestar se va afincando, se va afianzando en países, sobre todo en Europa, pero claro, con el tiempo y con las diferentes vicisitudes económicas que han ocurrido, también esta lógica del estado de bienestar se ha ido reduciendo, y se ha ido reduciendo porque por una serie de factores, la inversión pública es una de las primeras afectadas cuando hay un proceso de recesión económica, y eso incide en el tipo y en el diseño de las políticas públicas que se definen, que se presentan. De ahí aparecen, dentro de esta idea de la redefinición del estado de bienestar, aparece, por ejemplo, la idea de los bonos focalizados, que es un poco lo que ocurre aquí en el Ecuador, lo que se llama el bono de desarrollo humano, el bono José Joaquín Gallegos, para personas que cuidan a personas con discapacidad. Son bonos focalizados, son ayudas focalizadas de las personas, y es como una respuesta, ¿no?, a esta necesidad de redefinir el rol del Estado, porque simplemente el presupuesto no da para apoyar a todos y a todas en todas las circunstancias. Y y aquí viene esta disyuntiva, la disyuntiva que tenemos de cómo podemos nosotros ampliar el sistema de protección social versus o en el marco de unas restricciones presupuestarias muy marcadas. Eso es lo que está ocurriendo ahora en el Ecuador. Tenemos un peso de la deuda de aproximadamente 60.000 millones de dólares, que corresponde al 60% del PIB anual. Y cómo en este marco logramos estos procesos de protección social, y ahí aparecen lo que justamente mencionaba anteriormente, estas políticas focalizadas como los bonos, y lo que busca este concepto de protección social es justamente tratar de reducir los factores estructurales de pobreza y al mismo tiempo sacar a las personas de la pobreza. Pero ahí estamos ante una disyuntiva: ¿cómo sacar a las personas de la pobreza si no tenemos espacio fiscal para la inversión pública? ¿Cómo podemos nosotros solucionar esto? Entonces ahí han aparecido algunas tendencias a nivel global, que ahora se habla mucho, ¿no?, del impuesto al patrimonio. De alguna manera, castigar o pedir un mayor aporte de aquellas fortunas, de aquellas personas que tienen una fortuna sobre aquel nivel que los vuelve billonarios, ya no millonarios, sino billonarios o multimillonarios. Y eso también es un tema que está en constante debate. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un tema profundo sobre cómo se debería llevar a cabo este impuesto a los patrimonios. Hay dos visiones discordantes, una visión sobre todo de un político que ustedes tal vez hayan escuchado porque estuvo en las primarias participando activamente, que se llama Bernie Sanders. Esta visión más progresista, ¿no?, de que para poder hacer a la sociedad más equitativa tenemos que quitar ese dinero a los multimillonarios, para que ese dinero regrese a la sociedad y crear oportunidades para que la gente pueda salir de estos círculos de pobreza. La vulnerabilidad, sin duda, es otra forma de pobreza. La vulnerabilidad es la pobreza de la inseguridad, de la desigualdad. La vulnerabilidad es justamente ese estado donde cualquier evento, cualquier hecho puede hacer que yo salga de mi estado, si ya salí de ser pobre, regrese a ser pobre.
Y una de las cosas fundamentales es que la pobreza, como bien dice aquí, hasta cierto punto, es la pérdida de vínculos y de presencia en las redes sociales de apoyo. Esto es una cosa muy importante. Eh, hay algo que está marcando mucho al Ecuador ahora en la actualidad que tenemos que prestarle mucha atención, que es esta incidencia del narcotráfico en nuestra vida diaria. Yo creo que el narcotráfico es justamente una ejemplificación de cómo estos vínculos sociales se van carcomiendo y se van perdiendo. El narcotráfico sale justamente de un marco complejo. No estoy diciendo que sea solamente esa la única situación, donde si yo voy y trabajo y me rompo el lomo, no estoy tratando de justificarlo, por favor, eso yo sí quiero dejarlo claro, pero estoy tratando de dar un contexto de cómo estos vínculos se van carcomiendo. Yo soy un joven, no consigo trabajo, vivo de los cachuelos, como dicen en la costa, de cortar el césped aquí, de hacer un mandado acá, porque no tengo un trabajo estable y con las justas logro hacer, no sé, 200, $250 al mes y viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Eh, por llevar estos 5 kilos de coca vas a recibir $5,000. Y son estas estructuras que justamente alimentan estas situaciones de vulnerabilidad, que carcomen estas redes sociales donde se pierden los vínculos sociales, se pierden los vínculos familiares, los vínculos comunitarios, y a la final lo que termina pasando es que los niveles de violencia son más marcados, lo vemos a diario, lo vemos en las noticias, el sicariato, los supuestos ajustes de cuentas, que no sé hasta qué punto sean ajustes de cuentas, hasta qué punto como sociedad vamos a poder seguir como dando una justificación, ¿no? Justificando estos niveles de violencia tan estructurales, tan tremendos con los supuestos ajustes de cuenta. Y este es un ejemplo justamente de cómo esta vulnerabilidad define esta situación donde la persona puede pasar de un estado al otro en un marco donde las redes sociales se van carcomiendo. Las redes sociales ya se van carcomiendo desde un punto de vista también de la migración. Recordemos que en 1970, 1960 hubo un marcado proceso migratorio interno, de lo que se llamaba la migración del campo a la ciudad, que crea estos círculos de pobreza, de miseria alrededor de las ciudades. Aparecen estos espacios, ¿no? de pobreza que también definen las estructuras de cómo la persona se relaciona con la ciudad. Esto es una parte muy importante. Las ciudades se vuelven excluyentes en su concepto. ¿Por qué se vuelven excluyentes? Porque la ciudad no puede responder a las necesidades acuciantes de estas nuevas poblaciones que migran del campo a la ciudad. Y se crean las necesidades de transporte, se crean las necesidades de empleo, se crean una serie de factores que como nosotros, como sociedad, no hemos podido resolverlas. Y es tan así que es algo que ahora se está hablando mucho, más allá de que estemos de acuerdo no políticamente con una propuesta política o no, pero ustedes deben haber escuchado al presidente de la República hablar mucho de que el 70% de la población económicamente activa en el Ecuador no tiene empleo, no tiene empleo formal. Yo tuve la oportunidad de hacer un levantamiento de información en el sur del Ecuador en el 2000, si no me equivoco, 2016, 2017, y en esa época, en el 2016, 2017, los datos que yo recabé en ese proceso de levantamiento de información ya definían que el porcentaje de empleo formal en esa zona, y es algo que a mí me llamó mucho la atención, era del 40%. Yo calculo que ahora en la actualidad realmente el valor real del empleo formal en el Ecuador debe estar no en el 30%, sino en el 28% aproximadamente. Eso quiere decir que de cada 10 personas, 2,8 personas tienen empleo formal con seguridad social, con beneficios, etcétera, con algunos factores, ¿no? Y este es un ejemplo justamente de la vulnerabilidad. Personas que dependen de su ingreso diario, de la pequeña trabajo que pueden hacer sin ninguna red de apoyo social, que lleva a que si es que ocurre algún evento, entonces entren en un espacio de vulnerabilidad. Sin duda, el concepto de pobreza y vulnerabilidad van de la mano.
Las políticas públicas se diseñan justamente desde la perspectiva de cómo podemos evitar esta vulnerabilidad. Al mismo tiempo, como decía anteriormente, sacamos a las personas de la pobreza y respondemos a estos problemas estructurales que son muy complejos, que tienen que ver con la repartición de la riqueza, que tienen que ver con la creación y fortalecimiento de una clase económica que le permita acceder a servicios, que le permita tener eh, una vida, como decía el Summa Causai, una vida a plenitud, ¿no? Un enfoque sociocomunitario, sin duda, un poco como lo que estamos tratando, yo lo estoy proponiendo para ustedes, nos debe llevar a profundizar en esta reflexión acerca del propio concepto de pobreza, redefinirlo, ampliarlo, limitarlo de acuerdo a prácticas, a situaciones, a contextos locales. No es lo mismo ser pobre en una ciudad que ser pobre en el campo. No es lo mismo ser pobre en una región X que ser en otra región. La pobreza, como les decía, es un concepto que también se transforma, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo un poco como para definir esto. Hay un hecho social que ha marcado muchísimo la región sur del Ecuador, que es la migración, donde más se ve, donde más evidente es, a pesar de que ya es un proceso que ya toca todas las regiones, es donde más evidente se ve este proceso de desarraigo, si cabe el término, ¿no? De esta ruptura que existe entre el territorio y la persona. ¿Y qué es lo que sucede? Ustedes tienen otros nuevos niveles de pobreza, porque, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el sur del Ecuador es que ha habido una ruptura de los jóvenes que se quedaron con sus padres que se fueron y que los padres para compensar su partida, su ausencia emocional, moral, han tratado de suplir esto con dinero. Entonces tienen un grupo de chicos que no tienen padres, pero que tienen mucho dinero, pero al mismo tiempo podríamos decir que son pobres. Pobres porque al mismo tiempo pueden tener todos estos beneficios económicos y todo llamemos esta situación económica solventada, pero que no tienen una relación con sus padres, hay una pobreza emocional compleja, eso ha traído una serie de grupos, pandillas, que suplen esos espacios emocionales de estos jóvenes que se han criado totalmente solos, unas nuevas características de las relaciones entre padres e hijos, una violencia reversa, cosas que también definen a la pobreza, como les decía, no necesariamente desde un punto de vista de acceso o de monetización. Y que, como les digo aquí, esta idea hay que tenerla constantemente, irla analizando, ¿no? Lo que es pobreza en los 1950 no es lo mismo que ser pobre ahora. Continuando con esto, también esto nos lleva a cómo definimos los beneficiarios. ¿Y por qué es esto importante? Porque en definitiva, como gestores comunitarios, trabajamos con comunidades que se van a beneficiar de estos procesos y el enfoque sociocomunitario da una mirada sistémica, una mirada integradora, donde se tiene que revisar la lógica del todo o nada, que se encuentra detrás de las actuales políticas públicas de ayudas focalizadas en segmentos de la población. Por ejemplo, esto era lo que les decía, los bonos, ¿no? Estos bonos de inversión focalizado para poblaciones focalizadas específicas, donde esa persona recibe el bono si es que tiene ciertas características, pero si es que ganó $1 más ya no recibe el bono, entonces ya no es beneficiario. Esta es la idea del todo o nada. Cuando hablamos desde un punto de vista del enfoque sociocomunitario, estamos hablando que las intervenciones tienen que ser sistémicas, tienen que ser transversales, tienen que ser diversas, tienen que tener diferentes lecturas. Y yo entiendo que suena bien desde un punto de vista, yo me siento aquí y puedo estar aquí dando el sermón, pero que en la práctica es muy complejo lograr esto. Y no es que estamos buscando que todas las propuestas resuelvan esto de alguna manera, pero sí de alguna manera llevarles a ustedes a pensar desde visiones diferentes, desde visiones más complejas. No es el todo o nada, no es pobres versus ricos, es mucho más complejo que esto.
La evidencia indica que el Estado, a través de sus prácticas de focalización social por medio de sistemas de fichaje y encuestaje, por ejemplo, lo que ocurre con los bonos sociales, ha generado secuelas no deseadas como el quebrantar el vínculo social y erosionar los sentimientos de filiación de los afectados con la sociedad de la que forman parte. Hay gente que dice que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo una situación compleja, nuevamente regresando a la situación del narcotráfico, y es que, primero, esa historia de que somos un país de tránsito no es necesariamente verdad, somos un país de producción, pero sobre todo y fundamentalmente de consumo. Lo que está ocurriendo es que los niveles de consumo de drogas de muy baja calidad, como la H, por ejemplo, es un ejemplo justamente de cómo estos vínculos sociales se quebrantan, ¿no? Más allá de la tabla de consumo, que muchas personas hablan de que la tabla de consumo es como la responsable de esto, creo que hay unos factores, que hay unas causas mucho más complejas para que estemos en una situación así. Lo que les decía, ¿no? El proceso migratorio ha marcado mucho este país, lo estamos viviendo ahora en la actualidad. eh, y ha tenido unas características que han definido y que han de alguna manera reconfigurado estos vínculos sociales, estas estructuras de sentimientos. No es solamente entonces la tabla de consumo, son los procesos de desvinculación familiar, de desvinculación comunitaria. Hay una fuerte occidentalización, por ejemplo, sobre poblaciones ancestrales, ¿no? Para que piensen de cierta manera, para que actúen de cierta manera, para que hablen de cierta manera. Eso también ha definido mucho las relaciones entre los jóvenes y sus mayores. Tenemos una serie de situaciones complejas que evidencian que estamos en una estructura cambiante, diferente, movible. Esta idea de lo líquido, no sé si ustedes han escuchado la idea de lo líquido, eh, es esta idea de lo posmoderno, ¿no? Que no estamos viviendo la modernidad, sino que estamos viviendo la posmodernidad. Este es un interesante documental, ¿sí? Que les voy a poner el vínculo aquí en el chat. Yo les encomio a que por favor en algún momento lo puedan ver, ¿sí? Lo tengan como referencia. Es una pequeña de 15 minutos que hizo este programa 360 que habla justamente sobre el círculo de la pobreza. Muy bien. No sé si antes de seguir con el siguiente tema hay algún comentario, alguna idea, alguien que quiera como también topar esto para ver si es que nos puede, si desea levantar la mano. Eh, sobre justamente estos temas que estamos hablando. Yo voy a estar monitoreando, por favor, pueden levantar la mano si quieren tener también un intercambio de ideas, como les decía, no necesariamente esta es una verdad absoluta. Vamos con Darwin Chaquinga, estimado Darwin, adelante. Un saludo y un abrazo a la distancia, estimado Bernardo, compañeros, amigos, pues que también se están preparando de una u otra manera, haciendo el buen uso de la metodología virtual. Interesante, verdaderamente yo soy promotor de desarrollo comunitario para el GAC del Cantón Puerto Quito y le puedo decir así que estaba desconociendo este tema de la pobreza, cómo se ha dividido y los grupos vulnerables. Entonces, bastante me he estado ilustrando, muy bueno, compañero. Yo, desde mi apreciación, no se me estaba pasando por alto esto, o sea, pensé que al momento de que la gente migraba, pues tenía ingresos, entonces era lo que prácticamente las malas administraciones lo dejaron ir al dinero y ellos estaban trayéndolo de una u otra forma. Lo traían y recuperaban la economía, pero si tomamos bien en cuenta, es más fuerte el problema porque quedan prácticamente vulnerables los hijos, los familiares, las esposas, las mujeres. Entonces eso trae más bien una pobreza social también, acá un cambio de cultura, todo esto. Eso es más o menos la apreciación que he estado teniendo, compañero Bernardo. Gracias. Muchas gracias, Darwin. Sí, efectivamente, la pobreza no es necesariamente una falta de recursos monetarios, de liquidez.
La pobreza es multisistémica, es compleja, es variable. Puedo tener mucho dinero y por ser emocionalmente muy pobre, como el ejemplo que yo les daba, ¿no? De estos jóvenes que son el resultado de la migración, de esta migración sistémica que ha habido en el sur del Ecuador desde 1950, no es nueva, sigue, está tomando ya otros visos, está expandiéndose, hay mucha migración ahora de provincias como Chimborazo, Tungurahua, que hay el efecto llamada, ¿no? Hay un efecto que se define en el estudio de los procesos migratorios como el efecto llamada, y el efecto llamada es aquel familiar que se fue y que llama al otro, ¿no? Para que venga, para que llegue. Y bueno, sin duda es complejo. Lo importante aquí, yo creo que lo que estamos tratando de plantear aquí desde un punto de vista introductorio a este concepto de lo sociocomunitario es primero que hay muchos niveles de pobreza, que la pobreza es muy compleja, no es simplemente monetario, de capital o de liquidez, hay muchos factores que definen eso, que no necesariamente hablamos de pobreza, sino de vulnerabilidad. Hablamos de vulnerabilidad desde el concepto de que son poblaciones que por X o Y razón están en una situación de fragilidad, que cualquier situación, cualquier cambio familiar, comunitario, social, los lleva nuevamente, los retrae, que es lo que pasó con la pandemia, lo que yo les mencionaba, de estos estudios econométricos que se han hecho, de cuál ha sido el resultado de la inversión pública y por qué es lo que sucede en una región como la nuestra, donde sin duda tenemos acceso a recursos naturales, como hablábamos anteriormente, ¿no? Desde estos conceptos del desarrollo, pero al mismo tiempo tenemos unos índices de desigualdad tremendos. Tomen en cuenta que hay ciertas herramientas para medir la desigualdad. Seguramente ustedes deben haber escuchado, voy a ponerlo aquí en el chat para que ustedes lo conozcan, tomando en cuenta para las personas que no lo han escuchado, que se llama el índice de Gini. El índice de Gini, para que también en algún rato que ustedes tengan un tiempo lo puedan revisar. Y el índice de Gini, perdón, lo que hace es medir la desigualdad, donde va del 0 al 1. Mientras más desigual una sociedad es, más cercana al 1 está. Mientras más igualitaria, equitativa es una sociedad, más cerca del 0 está. Pero nuestra región es una región muy marcada por la desigualdad, por la inequidad. Y esto es un concepto muy importante, el concepto de la equidad. La equidad no es una cuestión de darles a todo lo mismo, sino darle a cada quien lo que necesita para que pueda estar mejor. Y esto es un concepto muy importante. También se los lanzo, lo presento, seguramente ustedes lo conocen, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos del índice de Gini, el Ecuador más o menos tiene un índice de desigualdad, de inequidad, de aproximadamente 0,47%. Estamos hablando de países muy equitativos, países como por ejemplo países nórdicos, donde el índice de Gini está en 0,1, 0,05. ¿Y qué quiere decir la equidad? La equidad quiere decir que de alguna manera todos tenemos acceso a oportunidades de acuerdo a nuestras necesidades y nuestros perfiles. Creo que uno de los grandes vehículos que generan estos procesos migratorios que los vemos a diario es justamente ese. Nuestro país, nuestra sociedad tiene una cuenta pendiente social con su capacidad para crear oportunidades. Esas oportunidades son esos espacios que nosotros sentimos que tenemos para poder mejorar, para poder evolucionar, para poder ir creciendo de manera física, de manera emocional y en diferentes aspectos. Ahora, en esta parte, vamos a hablar ya de herramientas un poco más, llamemos técnicas o ya más específicas que existen, porque hay una parte muy importante, y esto es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de desarrollo sociocomunitario. Y una parte fundamental es el diagnóstico. El diagnóstico, cómo nosotros levantamos información, cómo nosotros perfilamos las poblaciones con las que estamos trabajando, cómo conocemos sobre sus necesidades, se basan en procesos diagnósticos que tienen que estar bien realizados, ¿sí? Aquí hay
Hay algunos ámbitos y hay que hacer una diferencia aquí, sobre todo conceptual. Ustedes deben haber escuchado mucho el concepto de línea base, ¿sí? ¿Qué quiere decir línea base? La línea base es un punto de partida. Después ya vamos a hablar de eso con mayor detalle. Lo que permite hacer es identificar las necesidades de una comunidad, de un conglomerado, de un territorio, para saber cuál es su situación y de ahí poder definir cómo mejor hacer la inversión, cómo mejor hacer las intervenciones, cómo trabajar mejor con la comunidad. Es un punto de partida la línea base. Pero la línea base se fundamenta sobre todo en procesos de levantamiento de información objetivos, ¿sí? El diagnóstico, en cambio, tiene un factor de participación muy marcado. La participación, cuando hay mucha participación comunitaria, no necesariamente es un proceso, entre comillas, objetivo. Hay un cierto grado de subjetividad. Entonces, aquí vamos a hablar del diagnóstico y las diferentes herramientas que ustedes tienen a su disposición para poder hacer este tipo de diagnósticos comunitarios. Recuerden, no hay desarrollo si es que en este ciclo del proceso de gestión de un proyecto no hay un diagnóstico bien realizado. El diagnóstico, como ustedes pueden ver aquí, son algunas de las herramientas más utilizadas, algunas tal vez la conocen ustedes, algunas tal vez no. Son estos: los perfiles históricos, los esquemas de mapas, los transectos, los calendarios, árbol de problemas, y hay otra herramienta que se llama el cambio más significativo, que es una herramienta que ha estado en uso desde 1970, que se ha como que ganado un poco de tracción, ¿no? Como de favor por parte de algunas organizaciones. Y estos son los procesos metodológicos que existen para el levantamiento de información, ¿sí? Esto está, por supuesto, basado en un diálogo, ¿sí? Por eso hablamos que el diagnóstico tiene un factor de subjetividad, de mucho diálogo, en un proceso de observación directa y sobre todo y fundamentalmente en algo que aquí dice que es el diálogo de conocimientos compartidos. Esto es una cosa muy importante, muy necesaria. Muchas veces, les doy un ejemplo nuevamente con el ejemplo que hablaba anteriormente. Por ejemplo, las políticas de apoyo a personas que son o que están en una situación de adicción, por ejemplo, muchas veces se hacen sin saber cuál es su perspectiva, sino desde una visión externa, exógena. Y aquí cuando hablamos del diálogo y hablamos del desarrollo sociocomunitario, se basa en un diálogo compartido, en una conversación continua, en entender las necesidades del otro, no desde mis perspectivas, sino desde la perspectiva del otro. Un poco como regresando a lo que habíamos hablado anteriormente de la guerra de las alfombras. Yo puedo tener las mejores intenciones de hacer algo, pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y esto es muy importante en el sentido de que no importa qué tan vulnerable sea una población, no importa qué tan frágil sea una población, tiene un conocimiento sobre su situación muy claro. Y seguramente si tiene un conocimiento sobre su situación muy claro, también puede identificar de manera clara cuáles pueden ser las posibles soluciones para esto, ¿sí? Esto es algo muy importante, de que podamos en estos procesos de diagnóstico también poder como canalizar estos conocimientos para poder identificar cuáles son estas soluciones. Un poco como para que ustedes puedan ver cuáles son cada una de estas herramientas que tenemos. Cuando hablamos, por ejemplo, de perfiles históricos, este es un ejemplo de perfil histórico, ¿sí? El perfil histórico permite hacer un perfil del desarrollo en una zona, comunidad o tema desde la perspectiva del recuento de los hechos o acontecimientos más relevantes. Este es un gráfico histórico del sistema de producción, ¿ya? Yo cojo, veo cuáles son las fuentes agrícolas de ingreso más importantes en una comunidad, las enumero y pongo el periodo. Entonces, por ejemplo, el sorgo, la soya, el maní, el arroz, maíz, frijol, hortaliza, frutas, vacas, cabras, remesas, pesca, sandía, y pongo el periodo, hace 25 años, hace 15, 25 años, hace 12, 15 años, hace 3, 12 años, y hoy en la actualidad. Y
Y conjuntamente con la población con la que voy a trabajar, voy a desarrollar este proceso de un perfil histórico, ¿sí? De cómo puedo yo identificar cuáles han sido los procesos históricos más relevantes que han ido cambiando esta situación comunitaria. Y puedo hacer, por ejemplo, un gráfico histórico que me permita definir cómo ha ido evolucionando el proceso productivo agrícola en una comunidad. Yo personalmente he utilizado el perfil histórico para identificar, por ejemplo, cómo ha ido cambiando, evolucionando, empeorando, mejorando la situación de violencia intrafamiliar y violencia a niños, niñas y adolescentes. Justamente con jóvenes, con niños y niñas he hecho este trabajo y he podido hacer un gráfico histórico para ir viendo cómo esto ha ido cambiando, cómo han ido cambiando las interrelaciones intrafamiliares, y se ve un cierto cambio, y esto era justamente lo que les mencionaba anteriormente. De alguna manera hemos ido desde un contexto, no estoy diciendo que esto haya cambiado totalmente, sino que hay ciertos parámetros que también se van identificando, y es que vamos de una violencia unilateral de los padres y madres hacia sus hijos, hacia una violencia multidimensional, donde hay casos, ¿no?, de hijos, hijas que también son violentos con sus padres. Eso es, por ejemplo, una forma que el perfil histórico me permite o me permitió a mí identificar estos factores de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido transmutando esta situación. Este perfil histórico lo puedo hacer, como les dije, para un tema específico, puedo hacerlo para un sistema de producción, puedo hacerlo para un sistema para identificar ciertos preceptos de evolución en las relaciones sociales. Y lo importante aquí es que esto no es que lo hago yo, esto lo hago por medio de un levantamiento de información conjuntamente con la comunidad. Voy viendo, ¿no?, cuáles son los procesos que la comunidad va identificando. Y aquí viene justamente esta idea del diálogo de conocimientos compartidos. El conocimiento de ellos me permite a mí, a través de una herramienta, poder utilizarla para poder identificar este proceso de desarrollo comunitario. Entonces le doy importancia, le doy preponderancia a este conocimiento comunitario, que a la final, cuando yo hago este proceso, me permite entonces crear nuevo conocimiento. En este caso, por ejemplo, el desarrollo del sistema de producción de una comunidad X. Hay otra herramienta que es muy utilizada, que se llama el esquema de mapas, por ejemplo. Esto también lo hago de una manera muy visual. Yo voy, por ejemplo, puedo definir, aquí hay, por ejemplo, el ejemplo del inventario de ganado. En qué casas hay vacas, en qué casas hay chanchos, y en qué casas hay otro tipo de ganado. Entonces, literalmente hago un gráfico de la población con sus casas, con las familias, y puedo ver cómo va desarrollándose este proceso. Por ejemplo, yo he utilizado este esquema de mapas en comunidades que tienen muchos o altos índices de migración. Familias que han migrado, por ejemplo. Cosas de ese tipo me permite a mí identificar de una manera muy visual, y lo hago conjuntamente con la comunidad. Trabajo conjuntamente con la comunidad, con las personas con las que voy a desarrollar este proceso, y hago una visión gráfica de cómo se ve la comunidad, cómo se ve la villa, cómo se ve la parroquia, cómo se ve el pueblo, que me permite entonces de una manera gráfica poder identificar. Estas son algunas de las herramientas que yo había hablado, que vamos a hablar en la siguiente sesión. Perfiles históricos, esquema de mapas. Estas que vienen toman un poquito más de tiempo para hablar de transectos y de calendarios, así como del árbol de problemas. En este momento no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quisiera levantar la mano, por favor, para que lo haga, y podríamos entonces hablar al respecto. Caterine, usted ha levantado la mano. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Tengo yo una preguntita en esta parte de los instrumentos para el desarrollo del diagnóstico comunitario. De pronto sería también otra herramienta o otro instrumento la elaboración de encuestas. De pronto, en este caso, por la pandemia, podríamos realizar un tipo de encuesta digitalizada por medio, digamos, como ejemplo del Google Formularios. Podría ser para conocer
principalmente cuál es el diagnóstico, criterio u opinión de un grupo al cual nosotros estamos direccionando un determinado diagnóstico? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, estimada Catherine, verá, las encuestas como tal, encuestas, sondeos, censos, son herramientas que buscan levantar información de un punto de vista objetivo. ¿Qué quiere decir desde un punto de vista objetivo? Con poca participación. O sea, usted recibe una encuesta, la llena y no hay una participación, no hay un intercambio de conocimientos. Entonces, generalmente la encuesta como tal se la utiliza como una herramienta muy utilizada cuando se hace levantamientos de línea base. La línea base se fundamenta en algunas herramientas, entre esas las encuestas, las entrevistas, los censos. Entonces es una herramienta que no necesariamente se utiliza en un diagnóstico, porque el diagnóstico parte de un diálogo, ¿sí? Cuando usted llena una encuesta, no necesariamente hay un diálogo. Usted llena una encuesta, llena la información y le envía o le visita. Pero no hay un diálogo, no hay un levantamiento de conocimientos por parte de la contraparte. Eso es lo que le podría decir. Ahora, por supuesto que es una herramienta útil, es totalmente útil si está bien hecha, si está bien desarrollada. Hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta cuando se hacen encuestas. Primero, las encuestas tienen que ser de fácil uso. Si usted hace una encuesta larga de 45 minutos, no hay persona que le vaya a levantar esa información, se van a cansar, no lo van a hacer. Segundo, las encuestas muchas veces cuando se desarrollan de cierta manera tienen muy bajo índice de respuesta. Por ejemplo, la encuesta digital tiene un bajísimo índice de respuesta. Son factores que sí, sin duda vamos a hablarlos de una manera general, pero para que usted tome en cuenta. Veía que alguien más también tenía la mano levantada. O sea, a ver, vamos a ver. Por favor, si fuera tan amable, porque ya no le veo. Ah, sí, Antonieta. Adelante, Antonieta. Sí, gracias Bernardo. Me voy a salir totalmente del tema de diagnóstico del que estás hablando. Yo no estuve en la clase anterior, entonces tengo una duda. No sé si mandaron alguna tarea o algún proyecto. Entonces, esa es mi inquietud. No, simplemente hablamos de la parte introductoria de cuáles eran los conceptos de desarrollo sociocomunitario, cuál es el ámbito, cuál es el alcance del desarrollo sociocomunitario, visto desde una perspectiva un poco, como les decía anteriormente, desde una perspectiva amplia, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sociocomunitario, como gestores comunitarios, nos vemos desde una visión abarcativa, diversa, y eso trae ciertas ventajas y desventajas. Y un poco es cómo partimos, cómo nos desligamos de una visión un poco, llamemos hasta cierto punto patriarcal, ¿no? De que yo puedo tener la verdad, yo puedo creer qué es lo que se tiene que hacer en una comunidad, yo conozco todo lo que tiene que hacer para mejorar un cantón. Eso ocurre mucho con los políticos, ¿no? Cuando hablamos del alcalde. Hay cierta persona, X persona que sale en los medios de comunicación y habla y dice y te da toda una relatoría de todos los problemas que tiene una ciudad y qué es lo que tiene que cambiar, cómo tiene que transformarse. Y después cuando llega a ser alcalde o alcaldesa vemos que son un desastre. Y no pueden transformar su localidad justamente por eso. Porque cuando hablamos de desarrollo sociocomunitario, lo que yo creo que hay que hacer no necesariamente es lo que hay que hacer. Entonces, es parte de un diálogo, ¿no? Y esa era una visión introductoria a lo que hablamos, estimada Antonio. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Con todo gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, tal vez. Bueno, la idea sería hacer una siguiente sesión. Vamos a hacer otra siguiente sesión donde también recibirán una invitación para seguir hablando de estas herramientas, cómo funcionan, ejemplos, ¿no? Ejemplos de lo que ustedes pueden hacer, como cuál es su base, cuál es su lógica. Muchas veces es una parte importante técnica cuando uno habla de desarrollo comunitario, poder saber utilizar estas herramientas de una manera correcta. Nuevamente agradecerles por su presencia, agradecerles por haberse conectado, por haber invertido este tiempo. Sin duda les agradecemos y estamos siempre impulsando este proceso. Así que muchísimas gracias y un saludo a la distancia.